Hola, profe, buenas tardes. Eh, el día de hoy pues se va a realizar la explicación del laboratorio, en el cual analizamos diferentes señales de audio utilizando la transformada de Fourier. El objetivo principal fue entender cómo una señal sonora puede descomponerse en sus componentes de frecuencia y cómo cada sonido posee una firma espectral diferente. Esto dependiendo de su naturaleza. Para realizar el análisis se utilizó Colab en Python, junto con librerías especializadas para este fin, para el procesamiento de señales y de audio. Trabajamos con señales de voz, instrumentos musicales, sonidos ambientales y audios misteriosos que pues, se nos fueron proporcionados por el laboratorio. Entonces ahora vamos a realizar la explicación del punto uno. Que este se nos pidió cargar diferentes archivos de audio y representar cada señal tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Primero, el programa ¿qué es lo que hace? Cargar cada audio y cada audio que se carga lo convierte a una sola señal mono. Eso se hace para facilitar el procesamiento. Después la señal es normalizada con el fin de que todas las amplitudes puedan compararse correctamente y no exista pues una gran diferencia o diferencias excesivas del volumen entre los audios analizados. Por último, lo que se hace es que cada audio pues sí, fue recortado de forma automática a una duración máxima de 10 segundos. Esto es para reducir el procesamiento y también para obtener gráficas más organizadas. En este caso voy a realizar la explicación con la señal, pues se grabó el audio de la vocal A de forma sostenida. Ah, Listo, entonces, la primera gráfica corresponde a la señal en el dominio del tiempo. En esta representación, el eje horizontal muestra el tiempo en segundos y el eje vertical muestra la amplitud de la señal. Esta gráfica permite observar cambios de intensidad, silencios, duración y variaciones generales del sonido. Dependiendo del tipo de señal, el comportamiento temporal cambia considerablemente. Por ejemplo, en sonidos ambientales la amplitud suele mantenerse más dispersa y constante, mientras que en instrumentos o voz se observan patrones más definidos. Posteriormente, como vemos aquí, se aplicó la transformada rápida de Fourier. Esta transformada permite pasar la señal desde el dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia. Gracias a esto es posible observar qué frecuencias componen al sonido y cuáles tienen mayor energía. En el espectro de frecuencia, el eje horizontal representa la frecuencia en Hertz y el eje vertical representa la magnitud o intensidad de cada frecuencia. Los picos observados dentro del espectro corresponden a las frecuencias dominantes presentes en el audio. Ahora, para encontrar la frecuencia fundamental, el programa detecta automáticamente los picos más importantes del espectro y selecciona el que posea mayor magnitud. Esa frecuencia fundamental corresponde al tono principal del sonido y representa la frecuencia con mayor energía dentro de la señal. En este caso, vendría siendo el puntico rojo. Después de obtener la frecuencia fundamental, el programa busca armónicos. Los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental y aparecen debido a que los sonidos reales no están compuestos por una sola frecuencia, sino por varias frecuencias relacionadas entre sí. La presencia, perdón, la presencia de armónicos es muy importante porque permite caracterizar el timbre y la naturaleza del sonido. En el análisis realizado, los armónicos fueron identificados buscando picos cercanos a múltiplos de la frecuencia fundamental, debido a que las señales reales nunca son perfectas. Se utilizó una tolerancia para aceptar frecuencias aproximadas y no únicamente valores exactos. En algunos casos, como ocurrió en el caso del piano, que ya lo muestro, este es el caso del piano. ¿Qué fue lo que pasó? El programa no detectó armónicos automáticamente, aunque visualmente sí podían observarse. Esto sucede porque la frecuencia fundamental puede ser demasiado dominante y algunos armónicos presentan amplitudes mucho menores. Además, una melodía real contiene muchas notas, resonancias y componentes mezcladas que pues dificultan la detección automática precisa. Como este caso podemos notar que hay como un poquito de ruido blanco de fondo, pero pues de forma gráfica sí podemos identificar que hay armónicos. Pues gracias a estos análisis fue posible comparar el comportamiento espectral de distintos tipos de señales y observar cómo cada sonido presenta una distribución de frecuencias diferentes, ya que pues las frecuencias que se lograron analizar entre voz, sonido ambiental
Y instrumentos, pues sí, claramente son muy diferentes. Ahora, para el punto 4 que viene siendo desde acá, pues aquí está para reproducir el audio, pero la idea es identificar el tipo, pues lo que se está reproduciendo sin la necesidad de reproducir el audio. Entonces, en este punto lo que hacemos es analizar dos audios misteriosos utilizando pues la transformada de Fourier para identificar el tipo de sonido que presenta cada señal. En el primer audio misterioso se detectó una frecuencia fundamental aproximada de 832.59 Hz, junto con un armónico cercano al doble de esa frecuencia. O sea, en este caso vendrían siendo 1669.58 Hz. En el espectro se observan picos muy definidos y concentrados, lo cual indica que la señal posee una estructura periódica y tonal. Debido a la frecuencia elevada y a la poca cantidad de armónicos detectados, concluimos que este audio probablemente corresponde a un sonido agudo asociado a un instrumento o una señal electrónica. Además, la energía del espectro se encuentra concentrada en frecuencias específicas y no distribuida aleatoriamente, por lo que no corresponde a un ruido ambiental. Y como podemos denotar, se trata de un piano que a diferencia del anterior está muy bien definido el audio. Ahora, en el segundo, en este segundo audio misterioso se detectó una frecuencia fundamental aproximada de 53.70 Hz y múltiples componentes frecuenciales distribuidos principalmente en bajas frecuencias. A diferencia del primer audio, el espectro presentó energía mucho más dispersa y una distribución amplia de frecuencias. Aunque aparecieron algunos picos importantes, la señal no mostraba una pues, estructura armónica tan limpia y organizada como la de un instrumento musical. Por esta razón concluimos que este audio corresponde a un sonido ambiente o ruido de fondo, posiblemente relacionado con ventilación, maquinaria o ambientes externos, como podemos denotar aquí. Y como pues podemos denotar en la gráfica del espectro de frecuencia. Entonces, finalmente, este laboratorio lo que nos permitió fue comprender cómo la transformada de Fourier puede utilizarse para identificar características importantes de una señal sonora, como la frecuencia fundamental, los armónicos y la distribución energética del espectro. Gracias a este análisis fue posible diferenciar señales tonales de sonidos eh, ambientales únicamente observando su comportamiento en frecuencia. Eh, pues esa sería toda la explicación, profe. Espero que pues haya quedado claro y que no hayan dudas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer va a ser mostrar de forma despacio todo el código y también explicar un dato importante que es cómo se logra diferenciar de forma gráfica las diferencias entre voz, sonido ambiental y también música. Entonces, pues primeramente aquí está el audio, que está pues la función para cargar, la función para analizar, aquí está la función para recortar a 10 segundos pues los audios, aquí está para graficar la señal en el tiempo, aquí está para hacer la transformada de Fourier. Esto es importante ya que nos evita esfuerzo de más, o sea, que se demore más en procesar. La detección de armónicos y aquí ya comenzamos a graficar el espectro de resonancia, en este caso, pues la transformada de Fourier. Eh, bueno, aquí son cosas más de texto, como mostramos en las gráficas. Y aquí están la parte que es para subir los audios misteriosos, que pues vendrían siendo estos dos de aquí. Ahora, en el caso de la voz humana, normalmente presenta una frecuencia fundamental clara. Ay, aquí. Una, una frecuencia fundamental clara, como en este caso podemos observar. Además, también presenta varios armónicos organizados. Sin embargo, el espectro cambia constantemente debido a las variaciones naturales del habla o el canto, por lo que la señal es menos estable que un instrumento musical, como podemos denotar acá. Los puntos verdes pues son los armónicos. Ahora, nos vamos a ir a los eh, instrumentos.
Esto no es un instrumento. Por ejemplo, vamos a hacerle con este. No, este no. Con este. Que vendrían siendo pues un violín. Entonces, pues para el caso de los instrumentos musicales, estos muestran una estructura armónica mucho más definida. En el espectro se observan picos claros y organizados en múltiplos de la frecuencia fundamental, lo que indica que el sonido es periódico y tonal. Pues aquí vemos claramente todo esto. Vemos que pues hay picos claros, por ejemplo, todos estos son picos claros. Es muy fácil de analizar. eh, y pues también vemos que pues es periódico, como podemos analizar. Cada cierto tiempo se va repitiendo. Ahora, para los sonidos ambientales, que pues siento que son los más fáciles de analizar, por ejemplo, este, que vendría siendo el sonido de lluvia. eh, pues presentan energía distribuida, como podemos analizar acá, y aquí también, ya que vemos muchos picos, está como desorganizado, está ampliado durante toda la longitud del análisis, eh, y pues vemos que no poseen armónicos de forma organizada, sino que son muy variables. Su espectro se ve más disperso y desordenado, ya que están formados por múltiples componentes mezclados al mismo tiempo. Entonces, pues como podemos ver, no es periódico, no están definidos los picos, no vemos como algo que se repita, nada de eso. Entonces, realmente es lo más fácil de analizar. Y pues ya con eso ya terminaríamos la explicación.